Amados hermanos y hermanas, bienvenidos a un viaje divino y especial a través de la vida de un siervo fiel, un hombre bendecido por Dios, Zacarías. Hoy, te invitamos a acompañarnos mientras recorremos los pasos de su vida, un viaje guiado por la gracia y el amor de nuestro Señor. En el fascinante viaje a través de las páginas de la historia bíblica, nos adentramos en la vida y las profecías del profeta Zacarías. Descubriremos las raíces profundas de su nombre y cómo su legado resuena a lo largo de los tiempos, ofreciendo esperanza y revelación tanto en el pasado como en el presente. Prepárense para sumergirse en esta cautivadora exploración del profeta que no solo impactó a su tiempo, sino que sigue inspirándonos hoy en día. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones y dejar su apoyo con un me gusta. El profeta Zacarías era hijo de Biquía y nieto de Ido. Se mencionó el nombre de su abuelo porque había una alta probabilidad de que fuera criado por él, ya que su padre murió temprano antes de criarlo, quien probablemente pereciera en cautiverio. Su nombre significa el Señor recuerda, y el nombre de su padre significa el Señor bendice. El significado del nombre de su abuelo, a su debido tiempo, contribuye a la esperanza de la primera y segunda venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El profeta Zacarías no solo trajo un mensaje de esperanza a la gente de su tiempo, sino a toda la humanidad a través de los tiempos. Las fechas mencionadas en el libro confirmaron que era contemporáneo del profeta Haggai. Haggai había estado predicando durante 2 meses y la construcción del templo ya había comenzado cuando Zacarías comenzó su trabajo. El ministerio de Haggai duró aproximadamente 4 meses. Las profecías de Zacarías cubren aproximadamente 2 años, mientras que las profecías de los capítulos 9 al 14 no tienen fecha. El tema principal de Zacarías se alinea con Haggai. Zacarías fue llamado y enviado por Dios para motivar a los habitantes de Jerusalén a completar la construcción del templo. Jugaron un papel crucial en despertar a los ancianos y al pueblo sobre el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, instándolos a terminar el programa de construcción. Estos fueron tiempos difíciles para la pequeña comunidad judía que enfrentaba la continua oposición de los samaritanos locales. La construcción del sitio del templo se reanudó en el año 520 a.C. y se completó aproximadamente 4 años después, con el aliento y la ayuda de Dios. Su determinación y arduo trabajo finalmente dieron sus frutos. La venida del Mesías y las profecías de Zacarías incluyen varias referencias tanto a la primera como a la segunda venida de Jesucristo. Se habla de la entrada de Jesús a Jerusalén en un asno, de cómo fue traicionado por 30 piezas de plata y de cómo fue traspasado. Zacarías también describe el día del Señor, cuando los pies de Cristo estarán sobre el monte de los olivos, iniciando su reinado como rey del reino de Dios en la tierra. A pesar de que Judá fue severamente castigado por sus pecados, Dios no lo olvidará ni lo abandonará. Eventualmente, el pueblo de Judá será recordado por Dios nuevamente y Jerusalén será una gran ciudad próspera y pacífica. Este será un tiempo en el que todas las familias de la tierra irán allí para adorar a Cristo como Rey, el Señor de los ejércitos. El mensaje de Zacarías está verdaderamente lleno de esperanza. El bosquejo y la estructura del libro de Zacarías están organizados en 2 partes. Los capítulos 1 al 8 hablan sobre los mensajes durante la construcción del templo, mientras que los capítulos 9 al 14 contienen mensajes sin fecha, probablemente después de la construcción del templo. Comenzaremos con los capítulos 1 al 8. Zacarías 1, 1 y 6 hablan sobre el primer mensaje, un llamado al arrepentimiento nacional. Las visiones de Zacarías son otro aspecto importante de su libro. La primera visión es sobre el jinete entre los arrayanes, 1:7-17, la segunda visión trata de los 4 cuernos y los 4 artesanos, 1:18-21, la tercera visión es una medida de Jerusalén para el desarrollo futuro, 2:1-13, la cuarta visión trata sobre Josué, el sumo sacerdote, acusado hablando sobre el pámpano venidero, 3:1. Y así sucesivamente hasta la octava visión que trata sobre 4 carros y caballos, 6:18. Los comentaristas y muchos eruditos de la Biblia están de acuerdo en que el significado exacto de muchas de estas visiones es oscuro e incierto. Aquí hay una lección importante: no es prudente atribuir nuestro propio significado personal a estas visiones, a menos que haya un claro respaldo bíblico. Por ejemplo, la quinta visión muestra un candelero produciendo luz.
Respecto al significado de la luz, entendemos que Cristo vino al mundo como una luz y Él es la luz que ilumina el camino de la verdad y comprensión de la vida. Salmo 119, versículo 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cristo se refirió a sus discípulos como luz en un mundo oscuro, animándolos a ser ejemplos brillantes para los demás. Deja que tu luz brille tanto ante los hombres, que ellos vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. En el capítulo 6, versículos 9-15, se habla de una secuela de cautivos y del renuevo, que claramente se refiere al Mesías que construirá el templo de Dios. Hoy sabemos que esta vez es el capítulo 7, versículos 1-8, habla sobre el tercer mensaje sobre el ayuno y la obediencia. Cuando el templo estaba casi terminado, se envió una delegación a Jerusalén para preguntar a los sacerdotes y profetas sobre ciertos ayunos nacionales instituidos como días de luto por las calamidades. Eran tradiciones humanas y no se referían al ayuno proclamado por Dios en el día de la expiación, como se ve en Levítico 23, 26, 32. Zacarías proporcionó el veredicto de Dios en los capítulos 7 y 8 en 4 sesiones. Cada sesión comienza con el mismo texto básico. No hay ninguna condena de estos ayunos nacionales, pero Dios da una lección importante sobre el propósito del ayuno. El pueblo no ayunaba para acercarse a Dios, sino que ayunaba por razones egoístas. Mientras estaban en cautiverio, el pueblo debería haber usado estos días de ayuno como oportunidades para reflexionar sobre los pecados que cometieron, lo que resultó en el castigo nacional de estos. Los ayunos deberían haber sido momentos de autoexamen que condujeran al arrepentimiento sincero y a un cambio de estilo de vida. En cambio, estaban absortos en sentimientos de autocompasión y remordimiento externo. El profeta cuestionó el beneficio de su ayuno en el pasado, como se hacía por costumbre y tradición. Cristo también condenó los motivos hipócritas para el ayuno, y el tema del ayuno se resolvió. No hay indicios de que se hayan tomado decisiones finales, sin embargo, Zacarías señala un tiempo en el que los ayunos nacionales se convertirán en fiestas alegres. Pinta un escenario utópico cuando Jesucristo reine, será una era de paz y prosperidad, con niños pequeños jugando en las calles de Jerusalén y personas mayores sentadas en las calles sin miedo. Considera la descripción en las condiciones donde Cristo gobierna desde Jerusalén. Los habitantes de una ciudad irán a otra, seguirán yendo y orarán delante del Señor, buscando al Señor de los ejércitos. Muchos pueblos y naciones fuertes vendrán a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y orarán ante el Señor. Estos versículos describen un mundo sin miedo, la pobreza, la enfermedad y otros males sociales que afligen a tantos ahora. Los capítulos 9 al 14, los 16 capítulos restantes, contienen una serie de predicciones que hablan sobre la historia futura del pueblo de Dios. Desde ese periodo hasta el fin del mundo se entrelazó con muchas profecías relacionadas con la persona, el carácter y la obra de Jesucristo, la proclamación del Evangelio, el llamado de los gentiles y la gloria suprema, que es la bienaventuranza de la Iglesia de Dios que une a los judíos y gentiles en una comunidad sagrada bajo su gran sumo sacerdote supremo y Rey de Reyes, Señor de Señores Jesucristo. El enfoque de los últimos 6 capítulos está principalmente en eventos relacionados con el fin de los tiempos. En el capítulo 9, versículos 1 al 8, se habla del juicio sobre las naciones vecinas. El capítulo 9, versículos 9 al 17, habla de una profecía de Cristo cabalgando hacia Jerusalén unos días antes de su sufrimiento y muerte. Sin embargo, estos versículos también se refieren a la segunda venida de Cristo, cuando salvará a su pueblo y traerá prosperidad y paz para todo el mundo. Pasando al capítulo 10, Dios tiene una acusación contra los pastores, posiblemente gobernantes o líderes espirituales, que no lograron alejar al pueblo del mal y el pecado. Sin embargo, esta situación cambiará con la segunda venida de Cristo, un tiempo en el que fortalecerá a su pueblo y caminarán arriba y abajo en su nombre. En el capítulo 11, Dios continúa sus acusaciones contra los falsos pastores que descarriaron al rebaño durante su ministerio. Jesucristo afirmó ser el buen pastor dispuesto a dar su vida por las ovejas. El pastor inútil deja de cuidar del rebaño y los abandona. Se pronuncia un ay contra el pastor inútil en Zacarías 11:1-17.
En el capítulo 12, se describen acontecimientos monumentales y desastrosos mientras las naciones están involucradas en una batalla destructiva alrededor de Jerusalén. Cuando esta batalla ocurre, probablemente es una referencia a la batalla culminante final que sucederá en el regreso de Cristo. Las naciones estarán motivadas a luchar contra el regreso de Cristo, pero serán completamente derrotadas. Gran parte de Zacarías 12 describe las escenas de la batalla y cómo Dios defenderá a los habitantes de Jerusalén. Note esta notable declaración en el versículo 10, y mirarán a mí a quien traspasaron. Sí, llorarán por él como quien llora por su único hijo. Esta es una clara referencia a Jesucristo, quien fue traspasado en su primera venida y será visto en su regreso a la tierra. En el capítulo 13, la frase en ese día en el versículo 1 muestra una continuación del flujo de la historia de los eventos descritos en el capítulo 12. Cristo derrotará a sus enemigos e iniciará el proceso de restauración de la religión verdadera, comenzando con la limpieza y purificación del pueblo del pecado y la impureza. El primer capítulo de los capítulos más tontos y alentadores de la Biblia retrata la intervención de Cristo en los gobiernos y asuntos humanos, describiendo su regreso en poder y gloria, que culminará con su gobierno milenario en la tierra. Estos inspiradores versículos del milenio son conmovedores, edificantes y emocionantes, como lo sugiere el nombre de Zacarías. Dios recordará sus promesas y podemos estar seguros de que no se olvidará de cumplirlas. Aprendamos la lección del pasado. El apóstol Pedro advirtió que en los últimos días vendrían burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. De hecho, estos burladores están diciendo que no debemos preocuparnos por las advertencias proféticas de la Biblia, ya que estas afirmaciones son falsas. Zacarías 1, 5 y 6 describe una actitud similar entre la gente durante los días del profeta. Los profetas anteriores murieron antes de que se cumplieran sus declaraciones proféticas y por eso razonarían que estas profecías eran falsas y poco confiables. Sin embargo, tanto Israel como más tarde Judá fueron cautivos nacionales exactamente como Dios había predicho a través de sus profetas. Lo que algunas personas olvidan es que Dios está vivo y garantizará que se cumplan sus promesas. Es una lección vital que debemos aprender y recordar. La muerte de Zacarías a.m. La Biblia menciona varios Zacarías y muchos pueden confundir el Zacarías de su Crónicas 20:21 con el Zacarías mencionado por Jesús en Mateo 23:35. Aunque ambos son llamados Zacarías, uno es el hijo del sacerdote Jehoiada y el otro, de manera diferente, el Zacarías mencionado en Mateo capítulo 23:35 debe ser el hijo de Berequías, uno de los profetas menores, y es el más probable porque el otro Zacarías, hijo de Jehoiada, murió alrededor del 800 AC. Si Cristo se había referido a este Zacarías, entonces el tiempo transcurrido desde Abel hasta él no cubriría todo el periodo del Antiguo Testamento que se extendió hasta el 400 a.C. Desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, sería un periodo mucho más amplio del periodo del Antiguo Testamento que desde Abel hasta Zacarías, hijo de Jehoiada. Dado que en el Antiguo Testamento se mencionan muchos Zacarías, es difícil imaginar que dos de ellos hubieran sido asesinados en circunstancias similares a las que Jesús dijo acerca de que Zacarías fue asesinado entre el santuario y el altar, y aseverando que sus contemporáneos tenían responsabilidad en esa muerte al utilizar la expresión «a quien asesinaste». Todo esto se cumplió al pie de la letra durante el asedio de Roma a Jerusalén alrededor del año 70 después de Cristo y fue relatado por el historiador Flavio Josefo. También al final, aquellos cansados de derramar tanta sangre fingieron querer observar alguna forma de justicia y, habiendo decidido matar a Zacarías hijo de Berequías por su ilustre linaje, su virtud, su autoridad, su amor por los hombres buenos, permitió así que estos 60 jueces se pronunciaran sentencia. No hubo uno solo de ellos que no preferiría exponerse a la muerte que al remordimiento de haber condenado a un hombre bueno por la mayor de todas las injusticias. Todos, a una sola voz, lo declararon inocente, y así Jerusalén, haciendo un mártir más, llenó la medida de los pecados de sus antepasados. Esto está de acuerdo con Apocalipsis 6:1, que dice que luego a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, los que iban a ser asesinados como ellos mismos lo habían sido.
Y ese fue el video, mis amados. Si te gustó este video, deja tu me gusta, suscríbete al canal y no olvides activar la campana de notificación. Dios los bendiga a todos hasta el próximo video.